Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les Buenos acaba de ir? días. Bueno, vamos hoy entonces a retomar nuestro curso de Excel intermedio. La clase pasada vimos la función sí. ¿Alguien tiene dudas acerca de eso? Tal vez practicando se le generaron dudas. Pues está todo claro hasta ahí. ¿No hay dudas? Listo. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Y vamos a retomar aquí con mi tablita, con la tablita que estábamos trabajando la clase pasada. Aquí fue donde aplicamos la función sí, ¿cierto? Basados en una condición. Pero ahora vamos a calcular el sueldo base en base a condiciones. Por ejemplo, digamos que tenemos una tablita acá. Perdón, voy a crear aquí una tablita. Acá, que diga, por ejemplo, cargo y sueldo correspondiente, ¿cierto? Entonces, de cargo, tenemos auxiliar, asistente, administrativo y directivo, ¿cierto? Y pongámosle, digamos que nuestra empresa o la empresa en la que estamos trabajando tiene un sueldo predeterminado para cada uno de los cargos. Por ejemplo, si la persona es auxiliar, se gana 1.200.000. Si es asistente, 1.320.000. Si es administrativo, 1.480.000. Y si es directivo, se gana 2.050.000. Digamos que esas son como las condiciones que hay. ¿Listo? Entonces, basados en esas condiciones, vamos a calcular el sueldo base. Haciendo uso, obviamente, de un sí anidado, porque con un solo sí no podría resolver todo. Podría resolver el primero, pero voy a necesitar otro sí para el segundo, otro sí para el tercero y otro sí para el cuarto. ¿Cómo haríamos el primero? Alguien que me ayude. De a uno. No se maten. Chicos, alguien que me ayude acá. Ahí iría el cargo. Digamos, Vamos si a- es asistente, Si el el tipo cargo, de contrato. si el cargo, ¿qué más? ¿Sería ahí? Ahí estamos preguntando si el cargo, Si el cargo es administrativo, el sueldo es el que está en la tablita. si el sueldo base es igual, empecemos por el primero, auxiliar. ¿Cierto? Si el sueldo base es igual, perdón, si el cargo es igual a auxiliar, ¿cierto? Punto y coma, ¿qué pasa si es auxiliar? Pues vaya y me pone este sueldo, ¿cierto? A 1.200.000. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es auxiliar? Entonces, aquí es donde tengo que abrir otro sí. Aquí es donde se anidan los sí. Entonces, voy a anidar acá el otro sí. Y voy a hacer la otra pregunta. Sí, ¿cuál sería la segunda pregunta? Si el cargo es administrativo.
si el cargo es igual a asistente, estamos aquí por orden, asistente, punto y coma, ¿qué pasa si es asistente? Pues vaya y póngale este sueldo, ¿cierto? Punto y coma. ¿Qué pasa si no? Pues vuelvo y abro otro sí. Yo puedo abrir los sí que necesite para darle solución al problema. Volvemos al tema. Si cargo, que sería G8, es igual a administrativo, punto y coma, póngale el sueldo del administrativo, punto y coma. ¿Qué pasa si no? Vuelvo y abro otro sí. Y vuelvo y pregunto, si el cargo es igual a directivo, punto y coma, póngale el precio el sueldo de directivo, punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es ni auxiliar, ni asistente, ni administrativo, ni directivo? Póngale 0. Póngale 0. Entonces, pongo 0. Aquí, todos los paréntesis que yo abrí, los debo cerrar, ¿cierto? Pues yo podría ponerme a contar cuántos paréntesis abrí, ¿cierto? Yo podría decir 1, 2, 3, 4 paréntesis. ¿Cuántos debo cerrar? 4. Pero hay una manera más sencilla de hacerlo. No sé si logran observar aquí arriba, cada paréntesis tiene un color diferente. El primer paréntesis que yo abro es de color negro, siempre va a ser el de color negro. Entonces yo puedo cerrar paréntesis hasta que cierre el del color negro. Y así me doy cuenta, miren, cierro verde, morado, rojo, negro. Y le doy Enter. Entonces, por ejemplo, esta persona es administrativo, 1.480.000. No, es auxiliar, 1.200.000. No, es asistente, 1.320.000. No, es directivo, 2.050.000. Y miren que automáticamente no aplica para auxilio de transporte. ¿Sí ve las funciones, cómo trabajan de la mano? ¿Preguntas con esto o todo claro? Claro. ¿Todos? ¿A todos les quedó claro? Sí, claro. Sí, señor. Ok, listo. Listo. ¿Aquí puedo arrastrar o debo hacer algo? Debemos fijar primero las casillas del cargo y del saldo. Necesito aquí lo del, por ejemplo, esta, ¿cierto? Esta, y esta, y esta, y esta. ¿Sí o no? ¿Qué estoy haciendo? Referenciando. Le doy Enter y ya puedo arrastrar hacia abajo. ¿Listo? Ahí está. Bueno, ahora resulta que me dicen, por ejemplo, si el colaborador tiene un contrato de OPS, no se le hará descuento de salud ni pensión, ya que él mismo se encarga del pago de la seguridad social. ¿Sí o no? Ese es el problema. El colaborador tiene un contrato de OPS, no se le hará descuento de salud ni de pensión, ya que él mismo se encarga del pago de la seguridad social. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Qué debo hacer? Si el tipo de contrato es OPS, Listo, vamos entonces, agregamos segundo, sí. El tipo de contrato es igual a, bueno, a OPS, voy a escribirlo en este caso, OPS. entonces, pues en este caso no se le descuenta, entonces sería 0. Cero.
Y si no, se saca la fórmula de 4% por el sueldo base. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todo de acuerdo o no? $52,800. Bueno, esto sería una manera de hacerlo. Muy bien, está bien. Pero vamos a mirar qué pasa si, por ejemplo, yo a esto le quito la validación de datos. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo le quito la validación de datos? Si yo arrastro este OPS, está bien, OPS, OPS, OPS. ¿Qué pasa si yo vengo acá, por ejemplo, y escribo prestación de servicios? ¿Qué va a pasar? ¿Pasa el error? Bueno, como tal, o sea, sí, sí, no. Miren que aquí puse prestación de servicios y aquí me lo está calculando. Es más, voy a poner OPS. Mire, este OPS me lo está calculando. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué no tiene condicional? O sea, pues el condicional sí lo tiene. Pues digamos, tiene un condicional ahí que el compañero indicó, ¿cierto? Que es este. Pero, por ejemplo, quiero aquí mostrarles dos cosas. La primera, ¿por qué puse OPS aquí y aquí me lo calculó? ¿Qué diferencia hay entre este OPS y este OPS? Porque aquí no me lo calculó y aquí sí. Me voy a parar aquí en este OPS, por ejemplo, ¿listo? Analícenlo. Quiero que lo analicen. Un minutico y analicen. ¿Listo? Y ahora identifiquen este OPS. ¿Qué diferencia hay del primero que vimos a este? ¿Ninguna? Chicos, ¿ustedes si le están poniendo cuidado a la clase o se conectan y se van? No, sí, profe, pero yo no encuentro la diferencia porque, No, digamos, el cargo, uno mira con la más arriba y también es asistente y el sueldo es lo mismo, o sea, no. La única es que esté inscrito con un espacio de más, quizás, no sé, pero el resto no lo veo. no le ve nada. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué ven de diferente? Miren, por ejemplo, este OPS que tiene diferente a este OPS. El cargo, Como un espacio, profe. Se ve como un El espacio. espacio, lo único. El espacio en blanco, miren, acá tienen espacio en blanco, ¿cierto? Ay, qué pena. Mírenlo. Ese espacio en blanco altera
las funciones o las fórmulas que esté realizando. En este caso, les quería mostrar esto, ¿por qué? Porque es importante o para qué sirve la validación de datos. Con la validación de datos me puedo evitar un error de estos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la lista, pues yo escojo de la lista, sí o sí me debe quedar bien, ¿cierto? Ahora vamos a mirar el otro punto que decíamos a indicar. Por ejemplo, yo escribo acá OPS y, por ejemplo, dejé un error, puse el espacio. Ahora enfoquémonos aquí en la función. ¿Por qué me lo calcula? Ya sabemos que el error va en el espacio, ¿cierto? Aquí, ya sabemos que tiene un espacio. Pero entonces, observen que aparte del error acá, pues voy a tener error aquí a calcular la salud y la pensión, por ejemplo, de la nómina de mi empresa o de la empresa en donde estoy. Porque si yo me confío, él me la está calculando y no debería calculármela, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que pasó eso aquí enfocados en la función? Profe, ¿cómo así? O sea, ¿por qué lo calcula? Sí, o sea, digamos, ya sabemos que hay un error acá, ¿cierto? Pero ¿Por si qué hay lo un toma error... como indefinido y no como EPS? Señora, ¿qué pena, señora? No, nada, porque Tranquila, señora, ¿qué fue lo que dijo? Eso no que lo que escuché. usted trata de preguntarnos es que por qué lo toma como indefinido y no como EPS, por el espacio. Eso sí, básicamente, observen que yo dije acá que solamente me calculara el 4% cuando es indefinido o fijo, ¿cierto? Pero en este caso es OPS, tiene un error, sí, tiene un error, pero me lo está calculando. Porque el condicional solamente nombra a OPS, entonces si no es OPS, hace automáticamente la otra opción. Exactamente, la función sí, aquí en este caso le estoy diciendo que solamente me está validando si es OPS. Si no es OPS, si es cualquier otro valor, observen, por ejemplo, yo aquí puedo escribir hola y él me lo va a seguir calculando. ¿Sí ven? Solamente se va a poner en cero cuando yo escriba OPS. El resto, la palabra que haya escrita ahí, le va a calcular el 4%. Técnicamente yo no debería dejarlo así, porque observen que puedo generar algún problema, ¿cierto? ¿Cómo puedo mejorar esta función entonces? Para ponerle más condiciones. Poner dos condicionales y así como hicimos en el anterior en el cargo, o sea, Entonces, colocar que es OEP definido o fijo. ¿cómo lo haríamos? ¿Qué borro de aquí? Se borraría desde I18 por 4%. ¿Listo? ¿Y qué pongo acá? Ahí sería el siguiente sí. Entonces sí, listo. Sí, Sí, el tipo de contrato es indefinida. el tipo de contrato es igual a indefinido. Se calcula el sueldo base por el 4%. Sueldo base por 4%. Punto y coma, si Y no. ahí seguiría el siguiente sí. Si el tipo de contrato es fijo, Tipo de contrato es igual a fijo. se calcularía también el sueldo base por el 4% y si no, 0. Si vieron qué fue lo que hicimos acá, ¿cierto? Le doy Enter. Ya, por ejemplo, aquí OPS, 0. Si yo escribo otra palabra, 0. ¿Cierto? Si yo escribo OPS con espacio, 0. Si yo escribo cualquier palabra, me va a salir 0. ¿Cierto? Porque él no me la va a calcular. Pero si yo escribo ya indefinido, ahí sí lo va a calcular. Fijo, lo va a calcular. ¿Listo?
Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tomar la función sí y cerrarla, ponerle más condiciones para evitar algún error. Eso lo puedo hacer, ¿listo? Bueno. Vamos a mirar ahora unas funciones que están relacionadas con el i y con el o. ¿Listo? Entonces, voy a abrir aquí un bloc de notas. Hay dos funciones que es la función i y la función o. La función i dentro tiene, por ejemplo, la condición 1 punto la condición 2. ¿Cierto? Aquí pueden haber más condiciones. ¿Cierto? Pueden haber las condiciones que yo necesite. Y en el o también tengo condición 1, punto y coma, condición 2 y las que necesite. Vamos a mirar la diferencia entre el i y el o. El i quiere decir que esta condición y esta condición se debe cumplir. Sí o sí se deben cumplir. El i me indica que las 2 o las 3 o las 4 o las 5 condiciones que tenga dentro del i se deben cumplir. Y el o es lo contrario. Con que una de ellas se cumpla, saldría el valor verdadero. Si se cumple la condición 1, bien. Si se cumple la 2, bien. Si se cumple la 3, bien. Con que se cumpla una de ellas, se va a ejecutar el valor verdadero. ¿Me hago entender con estas dos cositas? Profe, Señora. señor. Listo. Bueno, entonces partiendo de este ejemplo, voy a volver aquí a mi función. ¿Cierto? Miren, esa función la tengo larga, ¿cierto? Por ejemplo, aquí repito el proceso, vean. Voy a borrar esto acá, voy a dejar la última para compararlas y voy a hacer aquí una función. Si, por ejemplo, si el tipo de contrato es igual a OPS, punto y coma sería 0, ¿sí o no? Punto y coma, voy a abrir otro sí. Aquí en este sí voy a abrir un O. Abro paréntesis del O. El O, miren que me piden los valores lógicos, las condiciones. Entonces yo digo, sí, vea, sí, el tipo de contrato es igual a indefinido, punto y coma, o el tipo de contrato es igual a fijo. ¿Sí o lo que dice? Sí, tipo de contrato es indefinido o tipo de contrato es fijo. Cierro el o porque no necesito más condiciones, yo puedo poner las que necesite. Punto y coma, sigo con el sí. ¿Qué pasa si es indefinido o es fijo? Al 4%. Entonces tome el sueldo base y sáquele el 4%. Punto y coma, si no, póngale 0. Miren esta función y miren esta. Y funciona, vamos a ver, indefinido, fijo, OPS, hola, 0, 0, fijo, lo calcula, indefinido, lo calcula. Haciendo uso de un O.
Profe, en ese caso se puede usar porque indefinido y fijo tienen el mismo valor de, digamos, del 4% por el sueldo base. Correcto, claro, porque digamos que hay dos condiciones que tienen el mismo resultado verdadero. Entonces, por ejemplo, si es indefinido es fijo, igual se le va a calcular el 4%, entonces lo puedo hacer. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Profe, ¿y si se utiliza la función y en eso sí se deben cumplir las dos condiciones? Sí. Vamos a mirar la función i. Por ejemplo, a ver. Aquí descuentos. Vamos a hacer algo aquí en descuentos. ¿Listo? Resulta que me dicen acá. Si el colaborador tiene, por ejemplo, tiene la ocupación, tiene como ocupación tecnólogo, por ejemplo, y su cargo es asistente, se le hará un descuento del 0,06% sobre su sueldo base para el RTICA, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahí está. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya me ponen dos condiciones, que la ocupación debe ser tecnólogo y el cargo debe ser asistente. ¿Sí o no? La única manera para que se le descuente a ese empleado, a ese colaborador, el 0,6% debe cumplir esas dos condiciones. Sí o sí las debe cumplir. Entonces me voy para acá. Voy a hacer, por ejemplo, sí y abro un i. El i funciona lo mismo que lo vean, ¿sí ven? Puedo ingresar varias condiciones. La diferencia es que en el i todas se deben cumplir, todas. Si yo pongo 3, las 3 se deben cumplir. En el o no, en el o con que se cumpla una de ellas, se ejecuta el valor verdadero. Entonces, por ejemplo, si voy para acá, ocupación es igual a ¿qué? Tecnólogo, ¿verdad? Tecnólogo. Asistente. Tecnólogo, punto y coma. Y el cargo es igual a asistente, punto y coma. Cierro el i, y sigo con el sí. ¿Qué pasa si es tecnólogo y asistente? Tome el sueldo base y multiplícalo por el 0,6%. Punto y coma. ¿Qué pasa si no es tecnólogo y asistente? Pues 0. ¿Cierto? El descuento será de 0. Cierro paréntesis y le doy enter. Aquí está. Esa personita es bachiller y asistente, no cumple, vea, 0. ¿Qué pasa si le pongo que es tecnólogo y asistente? Por ejemplo, aquí. Pena que se me descuadra aquí la base de datos, la validación. ¿Qué pasa si es tecnólogo y asistente? Debería hacerle el descuento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Ahí está, bien. ¿Sí vieron la diferencia entre el i y el o? Preguntas, chicos, dudas, inquietudes, comentarios.
No, profe. ¿Todo claro? Todo Sí, claro. señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, yo les había enviado un taller la semana pasada, ¿no? No, profe, hemos No. trabajado en las tablas que hemos hecho en clase. Ok, súper bien. Bueno, entonces les voy a compartir un taller que tengo acá. Dame un segundo, ya se los comparto para explicarlo. Listo, les voy a compartir acá pantalla. Entonces, según lo que vimos hoy, vamos a realizar un taller, el cual se los voy a enviar por WhatsApp. Es este. Es un taller de función sí, cianidada y... Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Primero, ustedes ya tienen una factura de esta, ¿sí la recuerdan? Sí, señor. Listo, entonces no tienen que volverla a hacer, no tienen que volverla a hacer, listo, ya la tienen. Simplemente lean las indicaciones a ver qué es lo que les hace falta. Por ejemplo, el estilo ya lo tienen, eso ya lo tienen, la forma de pago debe ser una lista donde se pueda escoger contado o crédito, validar si ya lo tienen. Aplicar la función buscar V, ya lo tienen, ¿cierto? Esta función si error, ¿ya la vimos? Sí, la utilizamos para dejar en blanco. Ok, entonces ya la deben tener en su tabla. Ya tienen los productos, ya tienen los valores totales, ya tienen el subtotal, ya tienen el total a pagar. Lo único que cambia de esta factura es esto, que van a calcular el descuento, o sea, ya el descuento no lo van a inventar, sino van a calcularlo dependiendo de lo que nos dicen ahí. Por ejemplo, si la forma de pago es de contado, se le hará un descuento del 3,5% sobre el subtotal. Pero si es crédito, no tendrá descuento. O sea, aquí tengo que hacer una función, sí. ¿Dónde? Aquí en la factura. ¿Listo? Es lo único que cambia. O sea, eso es lo único que le deben agregar a su factura. ¿Listo? ¿Preguntas con ese primer punto? Está fácil. Ninguna pregunta, profe. No hay preguntas, profe. ¿No hay preguntas? Qué pena. Pensé que me habían dicho que había una pregunta. ¿No? Listo. Bueno. Luego van a realizar esta tablita, que es la nómina, ¿cierto? La tablita que hemos estado trabajando ahorita.
la van a empezar a llenar, ¿cierto? La van a empezar a llenar. Vean que la hoja se debe llamar nómina, se debe llenar con 15 datos. La ocupación debe ser una validación de datos donde escoja bachiller, técnico, tecnólogo, el cargo, otra validación de datos, vean. El tipo de contrato, ahí está, todo lo que hemos hecho ahorita. Y van a calcular el sueldo base, o sea, van a hacer lo que yo hice ahorita, lo que les expliqué ahorita, lo que vimos en la clase hoy, exactamente, el cianidado. Si es auxiliar, ahí está el sueldo. Si es asistente, ahí está el sueldo. Si es administrativo, ahí está el sueldo. Si es gerencia, ahí está el sueldo. ¿Listo? Van a calcular la salud y la pensión basados en esto que les pregunto, la comisión basados en esto que les pregunto, los descuentos adicionales basados en esto que les pregunto. Van a calcular el total a pagar y el calcular total a pagar del mes, que es esto acá, ¿verdad? ¿Listo? ¿Preguntas con ese segundo punto? ¿O todo claro? Todo claro. Claro. Todo claro. Listo. Y el tercer punto es la misma tabla, o sea, la pueden copiar y la pueden pegar en otra hoja. Es exactamente la misma tabla, miren, es la misma tabla. Lo único que cambia es esto, que van a ser el sueldo base basados en esta tablita que tengo acá. Van a calcular el sueldo basados en esto. Calcular el sueldo base según el cargo y según la ocupación, de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces miren que hay unas restricciones. Por ejemplo, la persona que es bachiller solamente puede ser auxiliar o asistente y aquí sus respectivos sueldos. La persona que ocupación es técnico tiene estos dos cargos y sus sueldos. Entonces, ahí que tienen que mezclar una función sí, probablemente con una i o con una o. Ustedes tienen que mirar. ¿Listo? Bueno, preguntas con esto y el resto lo mismo. O sea, de este lo único que cambia es esto, ¿listo? Esto, el resto es lo mismo. Lo único que cambia es el sueldo base. Quiten los sueldos y calculen la nueva función según el problema. Preguntas, chicos. Profe, yo tengo una dudita cuando hicimos los CIS, el sí anidado. ¿Qué duda? Lo primero que se coloca es el sí anidado, luego el valor verdadero, y cuando es el valor falso se coloca el otro sí. Correcto, sí señora. Así tal cual. Primero se pone el sí normal, la condición, el valor verdadero y el valor falso es donde abro el otro sí. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, el trabajo lo deben hacer y me deben enviar todo eso máximo hasta el sábado 27 de marzo de 2021. ¿Listo? Sí, señor. Listo, profe. Listo, sí, señor. Listo. Ya ahorita se los envío por WhatsApp para que lo tengan ahí a la mano. ¿Listo? Bueno, pues no siendo más, chicos, entonces les deseo a todos un feliz día. Nos veremos el día viernes. El viernes podemos revisar a ver cómo vamos con este taller. Miramos qué dudas, qué preguntas hay y seguimos viendo otros temitas. ¿Listo? Entonces, que pasen un feliz día. Un fuerte abrazo. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Feliz día, profe. Hasta luego. Gracias.